Buenas noches a toda la comunidad jurídica que nos siguen a través de este en vivo y a través de nuestras redes sociales. En esta oportunidad les saluda Ailín Escobedo Quirós, miembro de Jurisconciencia, para darles la bienvenida a este espacio virtual en el cual usted pueda ser más comprensible por todas las personas y entendible. Constantemente nos esforzamos por difundir todo lo referente al derecho. En este sentido que hoy tenemos en esta palestra virtual a la doctora Yanina Salomé Sabrina, quien es abogada en el sector público, conciliadora y ha realizado un curso de estudios de especialización en la gestión pública y redacción jurídica. Asimismo, contamos con la presencia del doctor Efraín Misari Torpoco, abogado litigante, investigador, escritor y especialista en redacción jurídica. Ambos ponentes en esta oportunidad nos explicarán acerca de las nociones elementales de una óptima redacción jurídica, para lo cual dejamos en uso la palestra en primer lugar a la doctora Yanina Salomé. Le escuchamos. Muy buenas noches con todos los presentes de manera virtual. En principio quiero agradecer la generosa presentación de la moderadora y también de Jurisconciencia, que permite poder fomentar en estos espacios académicos estos temas de gran relevancia para todo nuestro gremio. Bueno, vamos a iniciar con este tema de las nociones elementales para una correcta redacción jurídica. Voy a empezar compartiendo pantalla para poder explicar un poco más a detalle el tema. Las nociones elementales para una óptica redacción jurídica, quiero empezar dando una pequeña reflexión del tema. Para ser un buen redactor jurídico, en principio nosotros tenemos que tener claro de que no se trata de copiar y pegar formatos, ni mucho menos sacados de Google, donde hay muchísimos errores. Es verdad de que nosotros tenemos formatos ya establecidos que nos encontramos en el Código Procesal Civil, donde vemos que hay formatos para hacer las demandas y formatos netamente que le corresponde a los auxiliares jurisdiccionales y también a los magistrados para hacer las determinadas resoluciones, ya sean los decretos, autos y sentencias. Sin embargo, muy aparte de estos formatos, nosotros tenemos que guiarnos de las normas ortográficas y gramaticales establecidas por la Real Academia Española, con sus debidas actualizaciones. Y asimismo también mencionar de que para ser un buen redactor jurídico hay que seguir una serie de pasos. Es como que cuando uno, antes de correr, tuvo que empezar caminando. De igual forma, para ser un buen redactor jurídico hay que empezar con una buena ortografía, con una buena gramática, que esto en sí inicia desde nuestros estudios primarios y secundarios, porque ahí nos han enseñado comunicación 1, lenguaje 1. Sin embargo, ya depende cada uno cómo nos hemos ido formando, en el sentido de cómo hemos ido recordando estos cursos básicos. Luego de pasar por este filtro, que es la ortografía y la gramática, tenemos que pasar una segunda etapa, que es entender cómo entender el lenguaje jurídico. Luego que uno entiende lo que es el lenguaje jurídico, también necesitamos la argumentación jurídica, porque la argumentación jurídica es importante para poder dar coherencia a nuestros escritos judiciales. Luego de ello, también conocer obviamente los principios que inspiran la redacción jurídica, porque así como tenemos los principios, ¿no?, en determinada especialidad, materia civil, penal, constitucional, también pues la redacción jurídica tiene principios y nosotros también tenemos que conocerlos. Asimismo, también es importante la coherencia, y finalmente pues son los pasos que debemos seguir para poder tener una óptima redacción jurídica. Y como dijo Cesáreo Rodríguez Aguilera, ¿no?, el derecho ha de ser siempre un idioma bien hecho, el arte del jurista es decir claramente el derecho. Nosotros debemos destacar por la claridad de nuestros escritos judiciales. Recordemos que es parte de la comunicación, existe el emisor, el mensaje y el receptor. Entonces, para que llegue bien el mensaje al receptor, es que el emisor tiene que plasmar unos correctos escritos judiciales. Ahora bien, ¿qué debemos entender por la noción básica de redacción jurídica? Consiste en expresar por escrito un suceso, un pensamiento relacionado con las conductas de las personas y con las normas, obviamente obligatorias, reguladas por la sociedad, establecidas o omitidas por la autoridad competente. Es decir, nosotros tenemos que tener una buena coherencia al momento que redactamos para que nuestros escritos sean entendibles
y sobre todo porque nosotros pues nos debemos al ciudadano y en ese sentido tiene que ser utilizado en un lenguaje sencillo y simplificado. Ahora, ¿cuál es el problema de la relación jurídica en algunos abogados? Y digo en algunos abogados porque no somos todos los abogados que no estamos en pos de mejorar nuestra redacción jurídica, porque realmente esto es un constante aprendizaje. O sea, ni los mismos lingüistas dejan de aprender, ¿no? Como ya conocemos el dicho que dice, el abogado que no lee, cada día será menos abogado, ¿no? Entonces es igual, ¿no? Es un constante aprendizaje la redacción jurídica porque, bueno, siempre tenemos un léxico que va actualizándose conforme pasan los años, se crean palabras nuevas, incluso ahora con todo de la era digital y la cibernética, están creándose palabras, ¿no?, nuevas, la RAI, entonces es importante estar en constante aprendizaje. La redacción jurídica no es tarea fácil, pero tampoco imposible de poder lograr, pero solamente nos queda con la dedicación. Y justamente es para evitar la mala redacción, ¿no? Y sobre todo que no llegue el mensaje correcto. Entonces, el abogado debe cuidar su escritura, eso está clarísimo, y para cuidar la escritura el abogado debe ceñirse a los lineamientos y a las pautas establecidas por la RAE, ¿no? Porque la RAE, pues, es la máxima institución que ve estos temas, ¿no? Y bueno, y la RAE tiene varias actualizaciones, o sea, si nosotros pensamos de que de repente, no, yo ya aprendí las actualizaciones del 2010, y no sé las demás a posteriori que han venido, ¿no? 2017, 18, 20, pues también estamos nosotros en desventaja, porque la RAE siempre está actualizándose. Por ejemplo, muchas personas no saben, ¿no? Y empiezo, por ejemplo, diciendo que algunos nombres de las letras ya se han actualizado por la RAE. Dando un ejemplo, por ejemplo, yo me llamo Yanina, ¿no? Y si yo deletreo de la manera correcta con la actualización del año 2010 que ha hecho la RAE, mi nombre sería deletreando Y-A-N-I-N-A. Sin embargo, hay personas que a pleno año 2023 piensan que mi nombre se deletrearía Y-A-N y latina N-A. Pero debemos saber ya nosotros de que la Y y la I latina para la RAE ya no existe, sino que se debe pronunciar de manera correcta y simplemente I. Entonces, estas cosas, ¿cómo las sabemos? No lo digo yo, sino obviamente lo sé porque la RAE así lo ha manifestado. Entonces, también tenemos que entender que el problema que tenemos como abogados es la poca lectura que no nos ayuda a la redacción. Nosotros tenemos que leer, pero no solamente leer los códigos procesales si somos abogados litigantes, sino tenemos que leer la jurisprudencia, porque es allí donde nos vamos a enriquecer del léxico. Es decir, empecemos leyendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, donde se habla de los derechos fundamentales. Como organismo constitucionalmente autónomo, debemos leer la jurisprudencia de la Corte Suprema, la jurisprudencia de las diferentes salas. ¿Por qué? Porque es ahí donde vamos a ver la argumentación jurídica. Porque también recordemos que para argumentar jurídicamente también son una serie de pasos, porque para que uno sepa argumentar jurídicamente, primero tiene que saber lógica jurídica, y para que uno sepa lógica jurídica, tiene que saber lógica. Entonces, si no vamos paso a paso, entonces va a ser muy difícil lograr lo que queremos, ¿no? Que es una buena redacción jurídica y una buena argumentación jurídica. Y no solamente leer las jurisprudencias, ¿verdad? Sino también leer los libros de la RAE, como es la ortografía de la lengua española del año 2010 y el libro de estilo de la justicia del año 2017. Asimismo, los diccionarios jurídicos, las normas jurídicas, y también leer libros de filosofía, literatura y derecho, porque eso también nos enriquece, porque recordamos que el jurista, si queremos llegar a ser juristas, porque tenemos que tener claro también que no todo abogado es jurista, pero si queremos llegar a ser juristas, tenemos que también saber, el jurista sabe de literatura, sabe de filosofía, conoce la lengua del latín, entonces estas cosas también debemos aprender. Ahora bien, los principios de la redacción jurídica, eso también hay que tenerlo claro, porque los principios son la base, son el espíritu que inspira a que realmente se dé una redacción jurídica idónea. Entonces, el primer principio es la brevedad. Ser puntual y directo con lo que decimos. Nosotros no debemos creer de que porque hacemos una acción de amparo de 50 hojas,
somos mejor abogado que uno que hizo una acción de amparo de 5 hojas. No, porque no se trata de la cantidad de que tú hagas el escrito, sino se trata de la calidad, ¿no? Y entonces por eso no pensemos que, recordemos que menos es mejor que más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos acá es la brevedad y sobre todo para que se vea también armonioso, ¿no? Entonces, si pretendemos también que un fundamento de hecho persuada al juez, este no debe superar las 6 líneas, ¿verdad? Ahora también nosotros tenemos que darnos cuenta de que a quién va dirigido el mensaje también. Porque, por ejemplo, si hablamos de una demanda, va a ir a un órgano jurisdiccional, va a ir a un juez, un magistrado, una persona que sabe de derecho, entonces puede entender si tú le pones alguna palabra en latín, obviamente entre comillas tienes que poner el significado, porque también obviamente lo van a leer tanto tu patrocinado y entonces también tiene que saber. Pero hay que saber cuál es el propósito, a quién va dirigido el escrito jurídico que quieres hacer. Porque si haces, por ejemplo, un escrito jurídico, que es un contrato, que no necesariamente va a ir a la vía jurisdiccional, sino que va a quedar entre las partes, quizás vía notarial legalizado, entonces no necesariamente tienes que poner palabras técnicas, jurídicas, porque la idea es que entiendan las personas qué están acordando en el contrato. Entonces es muy importante pensar a quién va dirigido el escrito jurídico que voy a realizar, para que de esa manera apliquemos la brevedad, es decir, la puntualidad de lo que queremos mostrar a las personas. Ahora, la claridad es expresar lo dicho de manera clara, transparente, directa y apropiada. Y para esto no hay que usar, como dije, saber a quién va dirigido y no usar, por ejemplo, palabras que no puedan entender las partes o que sean tecnicismos que logren mayormente abundamiento, pero no llegar a la concisión, ¿verdad? Entonces, la coherencia es redactar las palabras necesarias y convenientes, ¿no? Siendo conciso. Y obviamente todo esto ayuda a no redundar, porque si nosotros somos breves, somos claros y somos coherentes, entonces no vamos a caer en la redundancia que no se ve bien y no debería suceder por parte de un buen redactor jurídico. Y esto de la brevedad, la claridad y la coherencia no es algo nuevo, no es algo que recién queramos imponer, ¿no? Quizás algunos doctrinarios, algunos abogados, no solamente en Perú, sino también en México, en España, se habla de la simplificación, del lenguaje sencillo y claro, sino que esto ya lo dijo Montesquieu hace muchos años atrás, y que es un recordaris, ¿no? Porque Montesquieu, ¿qué nos dijo? Nos dijo, él sostuvo que los legisladores también debían ser claros al redactar las leyes. El estilo debe ser conciso, el estilo de las leyes debe ser sencillo. La expresión directa se entiende siempre mejor que la expresión redundante. Entonces, ya hace muchos años atrás, se ha querido inspirar en esto, en la sencillez, no en la redundancia. ¿Y por qué también? Porque es un tema también de democracia que pueda llegar a todos este mensaje sencillo. Y debemos empezar con la Constitución, ¿no? Nosotros sabemos pues que los legisladores son los que hacen leyes nuevas, ¿no? Y todo ello, pero ahorita había muchas modificaciones también respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo que vino el COVID-19, se modificó la ley de conciliación justamente para adaptarlo a los sistemas electrónicos, se ha modificado también el Código Procesal Constitucional, se modifican siempre leyes, no se derogan, no se amplían y todo ello, pero recordemos que esto es para todo ciudadano. Entonces, un ciudadano que no conoce el lenguaje técnico de un abogado, cuando lea un artículo jurídico, sobre todo de la Constitución, que todos debemos conocer, abogados o no abogados, porque ahí están nuestros derechos fundamentales, y no entiende un artículo jurídico, ¿qué tiene que hacer ese abogado? Perdón, ese ciudadano. Tiene que llamar a un abogado para que le explique, pero eso tampoco sería correcto. Por eso también es muy importante lo que decía Montesquieu, ¿no? Que las personas, los legisladores también deben ser claros al momento que redactan sus artículos, ¿no? Y un ejemplo es el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, que si lo tenemos ahorita a la mano, bueno, yo sí lo tengo a la mano, si leemos, empezamos a leer el título, nos vamos a dar cuenta que hay palabras técnicas, ¿no? Que si un ciudadano de a pie quiere abrirse, comprar una constitución, porque cualquiera puede comprar en cualquier librería,
¿no? Se pone a leer y no entiende, pues, porque dice leyes especiales y retroactividad, derogación y abuso de derecho. Hay una parte de ese artículo que nos habla sobre, en materia penal, cuando favorece al reo, un extracto. Entonces, muchas personas no saben qué significa reo. O, por ejemplo, al final de ese artículo 103 dice, la Constitución no ampara el abuso del derecho. Pero un ciudadano que no ha estudiado derecho, ¿qué entiende por abuso del derecho? Entonces vemos que debe ser un lenguaje sencillo, para poder realmente que se pueda comprender todo ciudadano y así pueda efectivizar sus derechos. Y así puede haber una democracia también. Entonces, pasamos al siguiente, la claridad del lenguaje jurídico. También compete a los legisladores, como estábamos hablando, ¿no? El mejor lenguaje de claridad en las leyes nos lo ofrece sin duda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el artículo 7 del convenio de 1950, ¿no? ¿Qué nos dijo este Tribunal Constitucional de España? Recoge esta interpretación normativa y establece que las normas que fijan obligaciones y sanciones no pueden considerarse leyes si no están redactadas con suficiente precisión. Entonces, acá nos está hablando sobre la claridad del lenguaje, la precisión. Es importante recordar y reflexionar sobre este tema. Ahora bien, pautas para mejorar los escritos jurídicos. Acá debemos entender que debemos limitar al lenguaje técnico, lo que estábamos hablando, ¿no? Para que pueda ser entendido. Y si vamos a usar ese lenguaje técnico, poner en paréntesis qué significa más o menos, o un pie de página, para que podamos entenderlo todos, ¿verdad? Escribir párrafos breves y claros. Recordemos que los párrafos extensos a veces lo sobrecargan el escrito y no se logra la claridad. Buscar el tema central en las oraciones principales y redactar de modo sencillo, ¿no? Para que el documento no se preste a diversas o malas interpretaciones. También debemos simplificar las perífrasis o la frase verbal. Por ejemplo, no debemos decir dar un abrazo si podemos decir de frente abrazar, ¿verdad? Entonces también simplificar eso. Y no utilizar neologismos en exceso, porque también eso genera, pues, un poco también de confusión al momento de que sea la claridad del escrito, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, utilizar la palabra bloguear, que no muchos lo conocen, ¿no? Y a manera de conclusión de esta primera parte, ¿no? Quería yo dejarles este mensaje, ¿no? Que un buen abogado sabe cuáles son las palabras precisas y directas para plasmar en su escrito, a fin de lograr no solo la claridad, sino la coherencia y la concisión de lo narrado. Aquí, obviamente, entra a tallar los conocimientos lingüísticos, que son vitales, los recursos gramaticales, el estudio de la sintaxis y el empleo de terminología adecuada. Si bien es cierto, algunos pueden decir, no, pero bueno, ya tengo el corrector de ortografía en mi computadora, pero eso no basta, estimados participantes, sino también es importante conocer estos temas, repasarlos, para poder tener una buena redacción jurídica. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Yanina Salomé. Gracias por la ponencia tan interesante y los tips, consejos, lo que nos podría haber brindado, siendo tan necesario para nosotros los estudiantes y también como abogados y colegas. En general, de forma constante realizamos escritos judiciales y a veces sin fijarnos no nos damos cuenta de algunos errores que podemos cometer en la escritura, como también nosotros nos damos cuenta, realizamos escritos judiciales, notariales u otros, donde es necesario tener una óptima redacción jurídica para poder presentar un documento elocuente, como nos estaba induciendo. Muchísimas gracias, vuelvo a redundar por el espacio que nos da Jurisconciencia de poder hablar de ese tema tan importante como es la redacción jurídica. Recordemos que no es una tarea fácil, pero todos podemos, si hay la voluntad de ir aprendiendo este tema tan interesante y tan importante y primordial para todo abogado y estudiante de Derecho. Si bien es cierto, en las facultades de Derecho pregrado quizás no esté como curso obligatorio, en algunas creo que sí, como curso electivo. Hay algunos cursos de redacción jurídica en instituciones del derecho. Sin embargo, creo que hay que buscar de alguna otra manera poder capacitarnos en este tema para poder lograr el esclarecimiento de los escritos judiciales y que se logre pues con un lenguaje sencillo y sea entendido. Entonces, dejar en claro también que esto va paso a paso y no olvidarnos que hay que ir primero con la ortografía, la gramática, el lenguaje jurídico, la argumentación jurídica, la coherencia y finalmente una buena y óptima redacción jurídica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores.
por su presencia de nuevo. No bastan las palabras para poder agradecerles por el tiempo y espacio que han podido tener para poder estar aquí el día de hoy. Bien, habiendo escuchado atentamente la conferencia y los alcances finales de los ponentes, nos despedimos. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.